¿Qué quilombo hiciste, James Gunn? La verdad es que nada, tenía sensaciones de querer venir a hablar un poquito más tranquila del final de esta serie. La verdad es que ha sido el proyecto de este nuevo DCU con más polémica, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar al respecto de lo que fue el final de Peacemaker y la temporada en sí. Antes que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias por ver. Vuelvo después de 1000 años porque esperaba hacer un video bastante tranquilo con respecto a esta serie, pero la verdad que últimamente hay que tener bastante cuidado con lo que uno opina sobre ella porque ha creado una polémica pero gigantesca. La verdad es que no esperaba que generara tanto el final de Peacemaker, de que sí dio mucho, de que sí dio poco, de que tuvimos todas las expectativas por las nubes al pedo y fue nuestro mismo problema, o generalmente James Gunn está hablando mucho de más. Bueno, hay un poquito de todo eso, pero bueno, quiero tratar de dar mi opinión libremente, de una forma bastante sincera, y bueno, sin que sume a más guerra, porque bueno, nada, al fin y al cabo van a haber muchos más proyectos que seguramente no van a ser perfectos y que va a crear demasiado, demasiada discordia a la gente, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Como opinión general de la serie, bueno, la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Debo decir que en lo que respecta a desarrollo de personajes y demás, me pareció que está muy bien escrita. No es el guión perfecto como tal, pero me parece que de verdad ha sido una historia que se nota que se fue construyendo poco a poco, ¿no? Que James Gunn estuvo ahí desde la temporada 1, que obviamente ya tenía más o menos la idea de esta temporada 2 y que obviamente tuvo que ir sumando cosas a partir de que él se convirtió en CEO de DC Studios. Y bueno, pero en líneas generales creo que es un guión que está bien hecho, que hay personajes muy atractivos, que han tenido todo su desarrollo. Algunos quizás no hacían falta tener tanto desarrollo, como por ejemplo, como para dar un ejemplo, Vigilante, que es un personaje un poquito más plano, ¿no? Que sirve ahí para la comedia, y la verdad es que estuvo bastante bien con respecto a eso. Pero en lo que respecta a los personajes centrales o aquellos que rodean más emocionalmente a Chris, me parece que fue un acierto gigante por parte de James Gunn. Es decir, en lo que respecta a contar la historia de Chris como Peacemaker, ¿no? Desde ser una especie de antihéroe, ahora seguir siendo un antihéroe, pero un poquito más cercano al heroísmo, ¿no? Me parece que estuvo bastante bien escrito en contar su historia también, y creo que dio como un cierre redondo a esa parte de esa historia y a esta parte del DCU, contándote la simple historia de uno de los personajes que va a incluir en toda esta fase de dioses y monstruos, ¿no? Que planea James Gunn a futuro. Me gustó mucho que los personajes, sobre todo, no son tan atractivos, son tan geniales que uno es, tiene ganas de seguir viendo más sobre ellos, ¿no? Y de hecho creo que el momento culmine es el final, cuando justamente todos crean, ¿no? Esta nueva sociedad, que la verdad es que yo no tenía idea, pero después me estuve informando un poquito, que, crea la sociedad del jaque mate, ¿no? Una sociedad que es muy diferente a lo que nos quieren contar en los cómics, y en este caso es una sociedad que es para bien, que es para tratar de buscar, de crear un mundo mejor, ¿no? Como dice su propio eslogan. Y nada, me parece que está bastante bien construido en ese sentido. También debo decir que temía por la vida de alguno de ellos, porque bueno, en el episodio 7 habíamos visto de que estaba Kit vivo, de que seguramente iba a querer buscar venganza o algo así. Entre especulación y especulación creí que alguno de ellos podía llegar a morir, quizás Leota, quizás Emilia, que sentía ahí como que había como un aire como a despedida, no sé. Me generaba muchas sensaciones negativas con respecto a eso, y sin embargo terminó bastante bien, terminó mejor de lo que pensaba. De hecho todos quedaron vivos, conformaron su grupo, su nueva asociación. Aprovecharon el recurso de que Vigilante tenía pero muchísimo dinero escondido bueno, obviamente de los narcos y demás, y todo eso sirvió obviamente para crear algo para el bien, ¿no? Como jugó Leota un poquito ahí para poder incentivarlo a que ese dinero tenga que usarse, ¿no? Porque si no va a estar ahí acumulándose al pedo, y bueno, por lo menos hagamos algo bien con esto. Y creo que nada, lo utilizaron para bien, ¿no? Con este girito del jaque mate, y me gustó muchísimo, sobre todo Chris y Emilia, que al fin tuvieron un beso, al fin tuvieron un momento de acercamiento mucho más íntimo entre ellos, ¿no? Que no requiera algo tan íntimo como un sexo que ocurrió casualmente, algo así, no, sino que todo se dio de forma más orgánica, ¿no? En un recital común y corriente en el que los dos por un momento sintieron que estaban ellos dos solamente en el mundo, mirándose, y bueno, esa sensación de enamoramiento, ¿no? Que pasamos todos alguna vez en nuestra vida, y que obviamente te sentís así, ¿no? Como que nada más importa salvo la otra persona. Y nada, fue un momento hermoso, la verdad, que obviamente me gusta que Emilia pudo como
tratar de sacarse, ¿no?, esa culpa que tenía con respecto a Rick Flag, porque obviamente aparte de haber tenido un encuentro íntimo con él, era su amigo, y justamente ella sentía culpa porque Chris lo había matado en su momento. Entonces sabía que obviamente Peacemaker había seguido las órdenes de Waller, pero bueno, es una culpa que es muy difícil de sacarse, ¿no?, de encima. Entonces, nada, me gusta la construcción que tuvo ella de dejarse, de soltarse al fin y al cabo a ese sentimiento que sentía, y saber que lo importante acá era preservar, ¿no?, aquellas personas que son importantes para nosotros mismos, y justamente Peacemaker era importante para su vida y ella lo pudo entender, y de hecho se lo dice a lo último, ¿no? Me gusta cómo se lo dice también en ese sentido, que cuando le pregunta si significó algo lo del bote, y ella le dijo que sí, sí, tonto, lo fue todo. Es como, es una respuesta tan sencilla, tan básica, pero que representa tanto para la vida de Chris. Nada, me pareció un cierre redondo, la verdad, y eso es lo que más me gustó del episodio, de la temporada en general. Y bueno, todos los personajes me parece que estuvieron geniales, sobre todo, bueno, esta historia de Chris yendo al otro universo, o bueno, a la otra dimensión, para poder estar con este padre, ¿no?, y este hermano, y esa historia de vida que tanto él anhelaba, ¿no?, de poder tener un padre que lo ama, de poder tener a un Kid vivo, ¿no?, que haya vivido su vida y que esté con él y que se lleven tan bien. Fue tan lindo ver todo ese momento, ¿no?, de ellos siendo superhéroes en aquella dimensión, y es horrible cómo después todo se desmorona. Lo más sorprendente de esto es saber que el padre de Chris, al fin y al cabo, era, que bueno, obviamente en su dimensión era un padre HDP, que era maligno, el tipo era un racista de lo peor, ¿no?, del ser humano. Y en este universo no, era un hombre que estaba totalmente en contra de eso, y era un buen padre. De hecho, en el episodio 7 se lo ve que está dando todo un discurso, y de repente viene Vigilante y acaba con él. Es como, son un par de sensaciones que no te las veías venir, pero qué bien construidas que estaban, ¿no? De Chris pasar a vivir esa vida que creía él perfecta en una dimensión donde no era para nada perfecta. Pero ojo, Leota lo dijo, es una dimensión que no está tan diferente a la nuestra, la verdad. Pero bueno, el hecho de que Chris se diera cuenta también que lo importante no era el sentido, el hecho de que él todo lo que tocaba moría o estaba roto, sino que justamente no pasaba por ese lado, sino por el hecho de que él no se estaba dando cuenta, pero él tenía gente alrededor que se estaba inspirando con él, como lo dijo su propia amiga, su propia mejor amiga, ¿no? Que había cosas importantes que él no estaba viendo, porque bueno, justamente uno cuando está tan encerrado en su círculo emocional, en el que no sabes cómo salir porque estás totalmente deprimido, totalmente roto, sin querer te centras en vos mismo y no ves y no aprecias esas cosas que realmente valían la pena. Y él no estaba solo en realidad, ni tampoco era el hecho de que todo alrededor suyo se iba a romper si él estaba ahí figurando en el plano, sino que tenía que ver un poquito más allá, y que justamente era el hecho de que él ya tenía una familia, a pesar de que no tenía esa parte que siempre le va a hacer falta como un padre o un hermano. Tenía una familia y era lo importante, ¿no?, en todo esto. Y creo que al fin y al cabo, con esas palabras de Leota al final, y también sumándole esto, el hecho de que para Hardcore lo había sido todo ese encuentro que tuvo con él, para él le había valido la pena. Y el festejo de él, justamente después de que ella le dice esto, y de toda esta charla tan emocional, tan emotiva que tuvo, lo estimula para más, ¿no? Para, de verdad, ahora siento que no soy esa figura de héroe que quería ser en un principio, pero me acerco demasiado. Y al final todo esto valió la pena. Nada, me pareció un cierre hermoso para el personaje de Peacemaker, que me parece que es uno de los mejores. Pero bueno, no quiero tampoco dejarlo a él como el mejor personaje con mejor desarrollo. Creo que en la temporada hubo varios personajes que me encantaron, como por ejemplo Leota, como por ejemplo Economos me encanta. Me dio lástima Vigilante, ¿no? Que justamente me faltó de que Chris le dé como una especie de afecto, ¿no?, a Vigilante. Pero bueno, nada, es como dentro de todo, ¿no?, que las amistades a veces no son perfectas. Pero bueno, y al fin y al cabo, Vigilante demuestra que también es un buen amigo, porque siempre está para Chris. Nada, esas cositas me gustaron mucho. No sé si es el mejor proyecto de James Gunn, pero sin lugar a dudas el más emotivo y el más emocionalmente creado, ¿no?, para él, y creo que él mismo lo debe considerar así. Así que bueno, esperamos ver futuros proyectos con las bases que sentó esta serie, que da para mucho más.
Y ahora sí, vamos a hablar de lo fuerte, porque no todo es color de rosa, no. James Gunn ha tenido sus fallas a lo largo de esta temporada 2, a lo largo de él como CEO de ese estudios. Sigo pensando yo que es el tipo ideal, ¿no? Para poder tratar de reorganizar todo este universo nuevamente, de construir algo con un poquito más de coherencia, pero ya desde el vamos, la temporada había iniciado con algo bastante llamativo, ¿no? En primer lugar, y justamente en los primeros minutos de que estaba iniciando la temporada 2 de Peacemaker, tenemos el Previously in Peacemaker, y justamente te muestran el cambiazo, ¿no? Qué es lo que ocurrió en la temporada 1, como para más o menos lo vayas recordando, y ¿qué pasa? Que en la escena que vimos al final, donde aparecía la Justice League en la temporada 1, bueno, esta fue reemplazada por la Justice Gun, que uno dice, bueno, ok, nosotros que estamos metidos en esto entendemos lo que nos querés contar, entendemos qué es lo que pasó, entendemos todo el lore de lo que estuvo ocurriendo en DC, de que que es prácticamente un estudio que estaba acéfalo porque no había nadie que dirigiera esto, que era un quilombo DC. No digo que ahora sea la fuente de oro, pero en ese momento era un quilombo. Tuvieron que cambiar de CEO, tuvieron que cambiar de jefes, de todo. Y obviamente todo eso conlleva que hay muchos de los proyectos que tuvieron que deshacerse. Ok, si entendemos bien el panorama completo se puede entender perfectamente y podamos dejarlo pasar. ¿Qué pasa para el espectador común? Creo que esto iba a ser un poquito confuso. Son decisiones, yo entiendo que la diré un poquito jodida, ¿no? Porque la verdad es que era muy difícil tratar de explicarte qué cosas son importantes del antiguo universo de DC y qué cosas son importantes ahora en este nuevo universo de DC y qué cosas son canon y qué no. Pero bueno, trataron de encontrarle la solución más simple. Y yo creo que hay simplemente dos cositas acá que no me cuadran en esta escena. No voy a ser tan redundante en esto, pero es como para dar un poquito mi valoración de la temporada en sí, de lo que fue, ¿no? De lo caótico que al mismo tiempo fue. Bueno, justamente la aparición de Superman, que la vemos ahí, y claramente está Supergirl, que me parece que son dos personajes que no cuadrarían tanto en la Justice Gun. Es como que yo lo hubiese eliminado ellos dos, lo hubiese dejado a los otros tres y listo, ya está. Si total, da igual la cantidad que sean, no tienen por qué ser muchos, porque justamente lo que tenemos ahora mismo como asociación son las Justice Gun y listo. Después sabemos que existen otros metahumanos, pero bueno, nada. Meter a Superman, ok, te lo puedo dejar pasar en el sentido de que quizás como él ves Superman y ves que cada tanto está colaborando con ellos, bueno, ok. Pero Supergirl es como que todavía no tenemos contexto de ella, nadie la conoce, nadie sabe nada, nunca nadie la había nombrado antes y es muy raro que ya aparezca en la temporada final de Peacemaker. Ya desde el vamos es la que más me hace ruido de que esté Supergirl ahí. Pero bueno, arrancamos primero en ese plano. Otras decisiones como el villano de esta temporada, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a que en cada proyecto siempre tiene que haber un antagonista, un villano, alguien que le haga frente al héroe. En este caso, estamos ante una historia en donde justamente nos desarrollan la parte de la psique emocional y psicológica del personaje de Peacemaker, que por momentos, entiendo, Peacemaker era su propio villano, porque de hecho varias de los conflictos que hubo en la narrativa se dieron gracias a que Peacemaker tomó ciertas decisiones que no fueron las correctas, como por ejemplo irse a la otra dimensión y que también se generara todo un quilombo del otro lado, ¿no? La temporada para mí no requería un villano como tal, pero sí nos presentaban ciertos antagonistas indirectos, o vamos a decir ocultos por momentos. Vamos a decir Rick Flag Sr., que era justamente un personaje que nosotros, creo que más de uno pensaba que iba a ser el villano de esta temporada, no lo termina siendo realmente, porque en ese afán de querer también vengar la muerte de su hijo, al mismo tiempo un poquito se olvida de la venganza que tenía contra Peacemaker, que la recuerda al final, obvio. Pero se termina de olvidar un poquito de esta parte porque justamente él tiene otras motivaciones, ¿no? Que son como el motorcito para encaminar a la narrativa de lo que va a ser Man of Tomorrow más adelante, en la próxima película de Superman. No me parece mal, porque creo que al fin y al cabo hay muchas personas que creen que fue como muy rápida el cambio que tuvo él, ¿no? De pasar de ser un antagonista a ser prácticamente un villano. Yo creo que él simplemente es un personaje que se terminó de volver corrupto, ¿no? Gracias a ese poder que le otorgaba a Argus, de poder hacer lo que quería. Y de hecho hizo lo que quiso, porque se subió tanto el poder a la cabeza que el tipo empezó a investigar todas estas puertas sin importarle la vida de los agentes de Argus, que varios de ellos murieron. No le importaba nada.
Y justamente, él tanto que hablaba del honor de su hijo, de que era un soldado honorable, que quiso combatir esas decisiones gubernamentales que lideraba Amanda Waller en su momento, él termina convirtiéndose en eso mismo, ¿no? En ese villano con poder, ¿no? Que se cree más superior que cualquiera y sin embargo, termina siendo un siervo más. Porque sí, señores, si hay algo que tuvo esta serie que es algo muy bueno implementado por James Gunn, son los cameos necesarios para la narrativa de esta historia. Porque justamente, sí había portales dimensionales que tenían que ver con la energía dimensional con las que se creó también este agujero que casi destruye el planeta, creado por Lex Luthor, tenía sentido que tenía que aparecer alguien para dar ciertas explicaciones con respecto a estas dimensiones, que es justamente Lex Luthor. Así que nada, volvemos a tener Nicholas Hoult como como Lex, que nada, me encanta como tiene ese aura, ¿no? de egocentrismo, ¿no? De narcisismo que él mismo sabe interpretar muy bien. Me gusta muchísimo como le dieron paso en el episodio 6, que está todo rengueando, porque justamente Crypto lo había hecho pelota en Superman y nada. Esta interacción que tuvo con Rick Flag y más o menos mostrándole cierto interés con respecto a estas puertas dimensionales, que hay que decirlo, son mucho más estables que la que él había creado en Superman. Vamos a ver qué tan relevante sea esto para el futuro, si tiene que ver Brainiac en todo esto, que es como la quiniela, ¿no? La opinión más general de todos, la que todos barajan, ¿no? De que el hecho de que el próximo villano importante que va a aparecer en Man of Tomorrow sea justamente Brainiac. Vamos a ver, no sé, yo creo que va a ser así, pero hay que ver si tiene cierta relevancia para estas puertas, porque la realidad es que no hay nada que indique esto. Estas son meras suposiciones que tenemos todos con respecto a las puertas, de que fueron creadas por Brainiac, pero la verdad es que no se sabe nada al respecto, solamente de que emanan una energía grande, que es mucho más estable, requiere 99 dimensiones, que obviamente no las puede crear cualquiera. Quien esté detrás debe ser bastante poderoso, debe tener bastante conocimiento con respecto, no sé, al multiverso en general. Así que bueno, vamos a ver si tiene que ver con Brainiac o simplemente Brainiac va a ser el villano que salga de una de estas puertas y el tema de la historia y el origen de estas mismas se den mucho más adelante. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno. Lo que sí sabemos es que Lex Luthor es el verdadero villano, por lo menos el antagonista de momento, que va a ser con el que va a iniciar justamente Man of Tomorrow, porque justamente es esa pequeña conexión la que une con el próximo proyecto, ¿no? Con el próximo proyecto en cines. Así que bueno, vamos a barajar igual todos los proyectos que están por venir y vamos a ver qué tan relevante es esta historia de Peacemaker para lo que viene. Porque dicho sea de paso, James Gunn, el mismísimo James Gunn, dijo que no requería verse todos los proyectos para poder entender cada uno como por sí solo, ¿no? Vamos a ver si esto lo cumple. La realidad es que por ahora, digamos que lo está cumpliendo. El problema de él es que está hablando demasiado. Y volvemos de nuevo al problema inicial. Y es que James Gunn es, aparte de ser justamente el CEO de DC Studios, guionista, director y todo alrededor de DC Studios de momento, obviamente es una persona que tiene que vender lo que hace. ¿Y qué pasa? En ese afán de querer vender lo que hace, habla de más. Y yo no soy mucho de las personas que lo sigue tanto a él. De hecho, cuando yo obviamente estaba enterada de todos los dichos que él estaba teniendo en Twitter y demás, pero no le di tanta importancia como tal. Y entiendo que mucha gente sí le dio muchísima importancia y mucha gente creó demasiadas expectativas que obviamente hay una cierta culpa por parte del espectador, ¿no? Por crearse tantas expectativas de alguien que justamente te va a vender algo, no para que no lo veas, sino para que sí lo veas. Pero al mismo tiempo entiendo que hay una persona detrás que tiene que comunicar de una forma más discreta, ¿no? Y me parece que James Gunn se pasó muchos pueblos en querer vender algo. Y bueno, nada, me parece que la pifió bastante, porque más de uno quedó, no sé si decepcionado es la palabra con este episodio final, pero sí como que, no sé, al tener tantas las expectativas altas, es como que se quedaron con un sentimiento de no haber visto mucho en este final, de esperar muchísimo más, de buscarle más preguntas que respuestas. Así que entiendo también el disgusto del público y entiendo también el mal manejo que tuvo James Gunn en esta parte de recepción, ¿no? Del episodio. Yo creo que a partir de ahora, conociendo a James Gunn, que es un tipo que está muy metido en las redes sociales y viendo qué opina la gente y demás, se va a dar cuenta que quizás un poquito metió la pata, y no creo que quiera cometer el mismo error de nuevo. Partamos de que también ya los proyectos que él
guionizaba y direccionaba ya están. Por ahora se acabaron. El próximo proyecto que él va a dirigir seguramente va a ser el de Man of Tomorrow, porque bueno, él mismo es el guionista. Pero bueno, al margen de eso, me parece que ya hay mucha gente que se enoja, ¿no? De que justamente sus primeros proyectos, los primeros proyectos de este nuevo DCU sean con él al mando. Y yo creo que es lo que cualquiera haría. O sea, si cualquiera fuera CEO de DC Studios, teniendo tantos personajes a tu alcance, tantas historias, y vos siendo un gran conocedor y friki, ¿no?, de todo este universo, creo que cualquiera dirigiría y guionizara los mismos, los proyectos de uno mismo. Es como... a mí no me importaría nada. Yo también agarraría y tomaría 2 o 3 historias y las pongo como inicio de este nuevo universo y listo. Y que se sientan las bases para que más o menos direccionen todo hacia un mismo fin. Punto. Pero no está mal lo que el tipo hace, ¿no? Lo que sí ahora, bueno, comienzan los proyectos sin él. Que entiendo, él va a tener su puesto como CEO para poder ver que todo redireccione más o menos al mismo lugar, ¿no? Que ese es básicamente su trabajo. Así que nada, vamos a ver los futuros proyectos que vienen de ahora en adelante sin James Gunn y ver qué tal les van. Que me llama mucho la atención todos, la verdad, porque bueno, tenemos Lanterns, que es una serie que me llama mucho la atención de qué puede tratar. Tenemos la película de Supergirl, que es la próxima a estrenarse en cines, así que eso también me interesa muchísimo saber qué es lo que nos pueden presentar de ella, de cara a Soleil. Y bueno, por otro lado también la película de Clayface, ¿no? Que es prácticamente como el proyecto más escondido, porque es el que nadie está hablando y al mismo tiempo del que se especulan muchas cosas y a la vez nada. Y bueno, justamente un personaje como Clayface creo que nadie podría llamarle la atención, pero si dieron luz verde para que se haga esta película es porque algo bueno tiene para proponer. Así que nada, y aparte está Matt Flanagan, creo, detrás de todo esto, así que nada, estoy yo chocha porque yo amo a Flanagan, a mí me encanta, así que nada, confío mucho en este señor. Y bueno, vamos a barajar un poquito las preguntas que quedaron pendientes, ¿no?, en esta temporada, que creo yo se van a ver en otros futuros proyectos, no así en una temporada 3 de Peacemaker, que no creo que haya. Una de ellas es, bueno, justamente, ¿quién creó las puertas? ¿De quiénes son? ¿Por qué las trasladaba este pequeño alien que lo vimos en el episodio 3, creo que era? Que bueno, que el padre de Peacemaker le vuela la cabeza, pobrecito, no duró nada. Bueno, ¿por qué la estaba trasladando él? Si es que la estabas trasladando, la estaba escondiendo, estaba escapando, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, no? Bueno, esas son preguntas que también quedaron para futuro. Bueno, otra pregunta es qué pasó con Kit, que quedó vivo finalmente, que Emilia no pudo terminar con él. Y bueno, él quedó en la otra dimensión con sed de venganza, ¿no? Yo era una de las personas que creía que tenía miedo que él aparezca en el episodio 8 y termine con la vida de la propia Emilia o con Leota, ¿no? Pero por suerte no fue así. Dejaron las puertas abiertas para que aparezcan futuros proyectos relacionados con Peacemaker, porque yo creo que esta es la construcción de un villano pura y exclusivamente de Peacemaker, que si aparece en otros proyectos tiene que tener a Peacemaker a la cabeza, porque si no, no se entendería por qué la aparición de este nuevo villano. Así que nada, las posibilidades pueden ser muchas, pero bueno, dejaron las puertas bien abiertas para que aparezca quizás tenga una aparición en una futura serie de Jaque Mate, por ejemplo. Pero si no, no tendría chances en otro proyecto, la verdad. Así que bueno, Kid quedó ahí con mucha sed de venganza, eso sí. Así que vamos a ver cómo trabajan a este personaje. Pero bueno, nuevo villano para Peacemaker. Y bueno, algo que todo el mundo quiere saber, volveremos a ver el ave ancestral, al águila ancestral que es Igli. Yo creo que sí, mucho más adelante, pero bueno, sentaron las bases para que sepas que no es una águila común y corriente, sin lugar a dudas, o es una flasheada grande del cazador de aves que la vio como el ave ancestral y no sé qué, por el miedo que le tenía y eso, o nada, fue una fumada grande de él, o simplemente Igli de verdad es algo bastante poderoso. Vamos a ver, no sé, yo quiero pensar que sí, que es un ave que puede ser el ave ancestral, ¿no? Así que vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre de él, con él o con ella. La verdad es que no se sabe todavía el sexo del animal, pero bueno, nada, sin lugar a dudas quedó las puertas abiertas también para de sus poderes. Me gustó muchísimo que nadie sabe nada de los poderes de Iglis, solamente este chabón, así que vamos a ver cómo lo manejan. Pero bueno, sin lugar a dudas no es tampoco tan relevante para el futuro, pero para tenerlo en cuenta, ¿no? No es una cualquiera, eso seguro.
Y bueno, en resumidas cuentas, una temporada que la verdad me gustó muchísimo, que tiene muchos matices, tiene tanto aciertos como errores, obviamente, pero que redondea lo que nos quiere contar de sus personajes, que es, bueno, el eje de su historia principal. Así que bueno, nada, muy contenta de haber visto esta temporada, de poder teorizar con respecto a lo que está por venir en el futuro, sobre todo con Man of Tomorrow, que a pesar de que su conexión no es mucha, es lo necesario, digamos, para más o menos saber con qué puede iniciar este próximo proyecto. Si llegaste hasta acá, gracias por ver mi humilde y breve opinión sobre esta temporada 2 de Peacemaker. Si te gustó, dale like y suscríbete, que eso ayuda aún muchísimo al canal, que la verdad estamos tratando de volver para opinar sobre series, películas y mucho más. Aparte, porque tu like y suscripción ayuda muchísimo al canal, por favor, que estamos en pleno crecimiento. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima con mucho más contenido relacionado a este. Yo soy Dami y esta es la corte de Revan. Hasta luego.